Hola Paula. Listo, entonces les voy a compartir una presentación. ¿Me confirman porfa si la están viendo? Sí, claro, profesor. Listo, Sí, entonces, Sí, sí, profesor. profe. ¿me están escuchando bien? Sí, Sí, también, señor. correcto. Sí, Listo, yo señor. también los escucho bien. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el tema de potencia. Vamos a mirar a ver de qué se trata esto. Bueno, antes de iniciar, ¿tuvieron algún inconveniente con el Classroom? No, profe, yo entré normal. Listo, bien. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con eso? De pronto subiendo la tarea. No, profe, todo bien. No, profe, ninguno. Perfectamente, profesor. Listo, bien. Profe, yo desafortunadamente no tuve tiempo para hacerlo, pero hoy en la noche lo hago. Listo. Lo importante es hacerlo. Sí, profe, tranquilo. Listo, entonces vamos a mirar esto de la potencia. Entonces, el análisis de potencia es de suma importancia. La potencia es la cantidad más relevante en sistemas de suministro de electricidad, electrónicos y de comunicación, porque tales sistemas implican la transmisión de potencia de un punto a otro. Entonces, vamos a mirar qué es esto del valor eficaz o el valor RMS. Entonces, la idea del valor eficaz surge de la necesidad de medir la eficiencia de una fuente de tensión o de corriente en el suministro de potencia o carga resistiva. Entonces, el valor eficaz de una corriente periódica es la corriente de CD, es decir, de corriente directa, que suministra la misma potencia promedio a una resistencia que la corriente periódica. Entonces, en palabras sencillas, podríamos decir que el valor RMS es el equivalente a un circuito em, visto desde la parte de la carga, en este caso una resistencia, em, es el equivalente a la corriente directa. Entonces ya vamos a hacer acá un ejercicio y vamos a mirar esto con más detalle. No sé si ustedes ya hayan, tengan claro o tengan un concepto del valor RMS. Que de pronto lo utilicen en su trabajo o ya tengan algunas nociones de lo que es. No, profe, no, señor. Listo, entonces vamos mirando. Entonces acá tenemos lo que nos Pues, decía en per- palabras, señor. perdón, revoluciones por minuto, ¿qué? No, señor. No, es diferente. Revoluciones por minutos Recibido. RPM. Estamos hablando de RMS. Entonces, lo que nos estaban diciendo ahí en palabras, traducido acá ya en esquema, en figuras, en la parte de la teoría de circuitos, es lo siguiente: si tenemos acá una fuente de tensión alterna, por esa fuente conectada a una resistencia va a circular una corriente dependiente del tiempo. El circuito equivalente sería la misma resistencia, pero la fuente no la veríamos como una variación en el tiempo, sino algo directo, algo estable. Eso es lo que nosotros vamos a entender por valor eficaz. Obviamente, físicamente sigue siendo la misma fuente de tensión, sigue siendo una onda sinusoidal en el caso de la corriente alterna, pero esa corriente alterna, cuando usted vaya y la mida con un aparato de medición, valga la redundancia, con un multímetro, con un osciloscopio, con un analizador de redes, usted lo que está midiendo son valores eficaces. Es diferente el valor eficaz al valor promedio. Entonces ya vamos a ver ahorita una gráfica de esto para que lo entendamos mejor. Matemáticamente,
simplemente el valor RMS es el mismo valor pico, simplemente que lo vamos a dividir en raíz de 2. Así de fácil. Tomamos el valor pico que nos estén dando. Por ejemplo, la vez pasada nosotros analizamos el tema de la senoide. Ya entendemos, eh, intuyo yo que ya entendemos esta ecuación de la senoide, que quiere decir cada uno de los parámetros. Simplemente vamos a tomar la tensión pico o la tensión máxima y la vamos a dividir en raíz de 2. Entonces, la idea del valor eficaz surge de la necesidad de medir la eficacia de una fuente de tensión o de corriente en el suministro de potencia o una carga resistiva. Entonces volvemos a lo mismo. No podemos confundir la tensión RMS o el valor RMS con el valor promedio. Son diferentes. Cuando nosotros hablamos de potencia, sí hablamos de potencia promedio, pero cuando hablamos de tensión y de corriente, estamos hablando de valores eficaces. Entonces, visto acá ya de una manera más gráfica, desde el punto de vista del tiempo de la senoide. Entonces, tenemos acá el valor pico, del que les estaba hablando, y tenemos el valor de abajo, el valor máximo, el valor mínimo y el valor pico a pico. El valor pico a pico es de cresta a cresta. La tensión RMS, si por ejemplo la tensión fuera de 1 voltio, la tensión RMS sería de 0.07 voltios. Si en esta gráfica les pidieran cuál es la tensión promedio, ¿cuál sería la tensión promedio? Así rápidamente, a ver si más o menos estamos entendiendo la idea. Punto 707, profe. No, esa sería la eficaz, la RMS. Por eso les digo que no la confundamos con la promedio. Entonces la promedio sería 1.414. No, señor. No. El promedio sería, bueno, ¿alguien tiene alguna idea de cuál sería el promedio de esta onda? ¿No sería un 1, profe? ¿Un voltio? Un voltio. Promedio ¿Por qué, tampoco Cristian? ¿Por qué dice que un voltio, Cristian? Porque si lo tomo valor pico, o sea, solamente valor pico, ese sería el promedio de un voltio. No, Si no, lo esa tomo es de los la dos, tensión pico a pico. máxima. Esa es la tensión pico, precisamente. Entonces el promedio sería la suma de los dos picos. Y Sí, sería señor. igual a 0. Sería igual a 0. Exactamente, esa es la respuesta. Bueno, profe. Sería 0. Entonces, visto desde un punto de vista eléctrico, no matemático, simplemente acá, como tenemos una parte sombreada en la parte superior y una parte sombreada en la parte inferior, si yo sumara esto y le sacara el valor promedio, me va a dar 0. Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente. Entonces, acá nos va a dar 0. ¿Listo? Entonces hay 3 valores. El valor promedio sería 0. El valor pico, que sería 1. El valor pico a pico, ¿cuál sería? La onda completa, 2 voltios. 2 voltios. Correcto. Y el valor RMS, que es el que estamos estudiando, Ese sería punto 707 nomás. ese sí sería 0.707 en este caso, ¿no? Sí. En un caso general es simplemente tomar el valor pico y dividirlo en raíz de 2. ¿Por qué es importante este valor RMS? Porque cualquier medición que usted vaya a hacer, cualquier instrumento de medida, nos da el valor en ese RMS, en esos valores. Por eso es importante que nosotros lo tengamos ahí presente, que lo tengamos en mente. ¿Listo? ¿Más o menos? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Listo. Gracias. Listo, entonces esto es importante porque vamos a hablar también de la potencia. Cuando nosotros hablamos de potencia, la potencia promedio, esa sí no va a ser 0. En algunos casos, en otros sí. Bueno, entonces la potencia instantánea
pues acá tenemos unas fórmulas. Yo sé que esto pues no es tan sencillo de verlo al principio, pero ahorita que hagamos un ejercicio vamos a entenderlo de una manera más clara. Acá simplemente nos da que la potencia, como estamos hablando ya de corriente alterna, va a depender del tiempo. ¿Ve? La potencia va a depender del tiempo. Y simplemente va a ser tensión por corriente, obviamente también dependientes del tiempo. ¿Cómo se llama esta ley? La ley de Watt. La ley de Watt. Ajá, correcto. Esa es la ley de Watt. Entonces tenemos que tenerla ahí en mente. Entonces simplemente acá ya, en términos de senoides, simplemente es multiplicar el valor máximo de la tensión por el valor máximo de la corriente, sacarle el coseno, multiplicar el coseno de la tensión, multiplicar el coseno de la corriente. Acá se hace una manipulación matemática, no puse todo el desarrollo matemático porque pues no es el objetivo. Trato siempre pues de mantener al máximo alejado las matemáticas, pero sin embargo hay que revisarla. Acá ya esta es la conclusión final, el resultado final, y ese resultado final va a tener dos componentes. Si ustedes observan la primera componente, no depende del tiempo, vean. Simplemente es un valor independiente del tiempo. Acá en la segunda parte sí volvemos al tiempo, vean. Tenemos acá el tiempo. Entonces esta primera parte es lo que nosotros vamos a llamar la potencia promedio, ese primer factor de esta fórmula. Y la segunda ya sería la dependencia del tiempo. Sumadas pues me van a dar la potencia instantánea. Entonces ya vamos a ver esto con más claridad. La potencia promedio, como les decía, se mide en watts y es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo. Si ustedes observan esta gráfica, ¿cuál sería el promedio de esta gráfica? Como ustedes pueden ver, la senoide ya no está simétricamente alineada en el eje del tiempo, es decir, como la que estábamos viendo acá anteriormente, que el eje de simetría es el 0. Acá es diferente de 0, ¿sí ven? Sí. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la potencia promedio tiene un valor por encima de 0, cuando estamos hablando de cargas resistivas. Entonces ya a estas alturas tenemos que tener bien claro qué tipos de cargas tenemos. Cargas resistivas, cargas inductivas y cargas capacitivas. Si estuviéramos hablando de una carga capacitiva o una carga netamente inductiva, tendríamos una onda sinusoidal alineada acá en el 0, con su eje en el 0. ¿Qué podríamos decir de eso? Que la potencia promedio que entrega o que consume un capacitor o un inductor sería de ¿cuánto? De 0. Entonces ya lo vamos a ver acá con más calma. Acá haciendo un breve repaso de lo que es la impedancia. Entonces vamos a mirar qué dice. La impedancia representa la posición que exhibe el circuito al flujo de la corriente senoidal. Aunque es la relación entre dos fasores, la impedancia no es un fasor, porque no corresponde a una cantidad que varíe senoidalmente. Entonces la podemos representar en los números complejos, pero la impedancia, para efectos de este curso, la vamos a tomar como un valor constante. Entonces habíamos hablado que la impedancia tiene dos partes, la parte real y la parte imaginaria, visto desde el punto de, observado desde el punto de vista de la teoría de los números complejos. Ya desde el punto de vista de la parte eléctrica, nosotros esta parte la llamamos reactancia y puede tener dos formas: reactancia inductiva para el caso de las bobinas y reactancia capacitiva para el caso de los condensadores. Y pues esta que siempre conocemos, que siempre la hemos tratado desde La resistencia. desde los cursos de corriente directa. Entonces esto es la resistencia y estos son las bobinas o los condensadores.
Al igual que en la resistencia tenemos nosotros em, la conductancia, que sería la inversa. Acá en la impedancia, la inversa sería la admitancia. La admitancia. Listo, entonces acá tenemos la impedancia inductiva, la reactancia inductiva y tenemos la reactancia capacitiva. Una simple fórmula que nosotros vamos a poder hallar los valores. Entonces acá simplemente em, nos está pidiendo el valor de la inductancia y el valor de la frecuencia angular. ¿Sí, Alfred? Profe, ¿y qué viene siendo la admitancia? La admitancia es lo contrario de la impedancia. Entonces la impedancia está impidiendo que los electrones circulen libremente. La admitancia es lo contrario. ¿Qué admitancia tiene ese circuito para permitir que los electrones circulen de una manera más sencilla? Ya, Es el entendido, mismo profe. concepto, pero visto desde la otra forma. La una impide y la otra admite. Permite. Impide y admite. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Más dudas? Listo, ahí vamos mirando. Entonces acá nos dice simplemente lo que acabamos de hablar. Entonces R es la parte real de Z, ya acá en términos estrictamente matemáticos. Entonces también les recomiendo que miren la parte de los números complejos. Obviamente esa es una teoría pues muy grande, pero simplemente la sencilla, donde nos enseñan a sumar y a multiplicar números complejos. Si usted ya tiene eso claro, le va a facilitar mucho el estudio de esto. Entonces es sencillo, es relativamente fácil. Entonces, bueno, acá nos dicen que la X es la parte imaginaria de Z, es decir, de la impedancia, y se llama la reactancia. La reactancia puede ser positiva o negativa. Se dice que la impedancia es inductiva cuando X es positiva o capacitiva cuando X es negativa. Entonces esto es difícil de entender, es difícil de leer. Obviamente, si nosotros tenemos en mente qué es un capacitor, qué es un inductor y cómo es su funcionamiento, podemos entender esto más fácil. Si nosotros arrancamos a estudiar esa parte de la impedancia, solamente leyendo estos párrafos o leyendo el libro va a ser más complicado. Por eso, al inicio del curso hicimos el ejercicio de mirar cómo era el comportamiento del inductor y cómo era el comportamiento del capacitor, precisamente para eso, para que ya estos conceptos no fueran tan densos y tan ladrilludos de entender. Igualmente, pues ahí queda esta información para que ustedes complementen con esos ejercicios. Bueno, y acá lo último nos dice que la impedancia también puede expresarse en forma polar. Entonces, en forma polar, la tenemos acá. Esto es una manipulación ahí matemática también. Esto simplemente, si ustedes lo analizan estrictamente desde la parte matemática, es el teorema de Pitágoras. Así de sencillo es esto. Si ustedes ven acá esta impedancia, es el mismo teorema de Pitágoras. Acá para pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces por eso hicimos el repaso de trigonometría. Listo, entonces vamos a hacer acá un pequeño ejercicio, algo muy sencillo, para ir comprendiendo un poquito más a fondo esto. Entonces nos dan un circuito, el circuito más sencillo, capacitivo que nos podamos imaginar. Está conformado por una fuente de tensión obviamente de tensión alterna, una resistencia y un capacitor, así de fácil. Obviamente pues hay unos circuitos más complicados. Esos circuitos pues si usted quisiera resolverlos los puede resolver igual con las leyes de Kirchhoff. Se utilizan exactamente las mismas leyes. Entonces también les recomiendo que revise la parte de las leyes de Kirchhoff, que hagan un repaso de eso. Como no es el objetivo ahorita
estudiar esas leyes, ya damos por hecho que las conocemos, simplemente nos vamos a enfocar en la parte conceptual, es decir, en el evento físico que está sucediendo acá. Listo, entonces, si tenemos la fuente, tenemos la resistencia y tenemos el condensador, me están diciendo que haya la tensión en el condensador, eso es una cosa, y me están diciendo que haya la corriente que circula por la resistencia. Entonces, una pregunta conceptual ahí. La misma corriente que circula por la resistencia es la misma corriente que circula por el capacitor y por la resistencia y por la fuente. Sí, profe, Listo. es la misma corriente. Listo, Alfredo nos dice que sí es la misma. Para todos es claro que es la misma corriente. Por ser circuito en serie. Exactamente, porque es un circuito en serie. Solo tenemos que tener claro. La corriente es la misma para todos los elementos porque el circuito está en serie. Listo. Siguiente pregunta conceptual. A través del condensador, ¿es posible que circule corriente? Sí, profe, porque Listo, Alfredo dice que sí. Sí, Alfonso, yo creo que sí. Por todo el circuito, porque ¿más opiniones? En un instante de tiempo, la corriente va a tener este sentido. Va a llegar acá al capacitor y hasta ahí llega, ¿cierto? En otro instante de tiempo va a venir por debajo, porque es corriente alterna, ¿no? Tiene una parte positiva y una negativa. Viene por abajo, llega acá al capacitor y ahí queda. No pasa. Hay circulación de corriente, pero hasta ese punto. No cruza de un lado a otro. Es decir, en un instante de tiempo puede llegar acá, pero no va a pasar. Se queda ahí. Como cambia, entonces la corriente vuelve acá, por debajo, y llega ahí. Y va cambiando así. Pero entre las dos placas es imposible que pasen los electrones. ¿Por qué es imposible que pasen los electrones? Porque esas placas están separadas físicamente. ¿Qué las separa? Un dieléctrico. Entonces no van a saltar las cargas. En una operación normal, si usted ya accede acá a la tensión, obviamente ya empiezan a saltar las cargas. Porque usted ya no, el condensador no está diseñado para eso. Pero si usted hace un diseño acá bien, es imposible que la corriente atraviese el condensador. Entonces eso también tengámoslo en cuenta. entonces Importante que lo entendamos. el condensador lo que acumula es tensión y no corriente. Lo que está acumulando el condensador es energía en forma de campo eléctrico. La bobina almacena la energía en forma de campo magnético. Campo eléctrico es diferente a campo magnético. Sí, Entonces por eso acá es que, estamos viendo es un campo eléctrico, o sea, cargas estáticas. Es por eso que cuando nosotros tenemos acá una fuente de tensión directa, el capacitor se comporta como circuito abierto, porque fluye la corriente y quedan las cargas almacenadas en el capacitor alcanzando el valor de la fuente. En corriente alterna pues no sucede eso, porque el condensador, la corriente tiene doble sentido, positivo y negativo. por eso es Listo. que se vuelve intermitente si la resistencia es una lámpara, por eso enciende y apaga, se vuelve intermitente. Sí, sí señor. Listo. Entonces nos están pidiendo la corriente, ya sabemos que la corriente no pasa por acá y me están pidiendo la tensión en el condensador. Entonces simplemente lo que nosotros hacemos es pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Cuando nosotros revisamos la teoría de fasores, precisamente era para eso, para convertir este circuito, que si usted lo trata de resolver en el dominio del tiempo, le va a salir una ecuación diferencial no tan sencilla de resolver, entonces es más cansón.
Pasando al dominio de la frecuencia, pues esto usted ya puede utilizar todo lo que usted sabe de la teoría de corriente directa. Simplemente esto ya lo va a tratar como una impedancia. ¿Ve? Acá lo teníamos, el valor en faradios del condensador, y acá ya lo tenemos como una reactancia. ¿Cuál fórmula utilizamos? Simplemente esta. ¿Ve? La reactancia capacitiva es igual a ¿qué? Esto es una fórmula general. A 1 sobre, ¿qué es J? J simplemente es el valor complejo. Omega, ¿qué habíamos dicho que era omega? El ángulo. No, La señor. fase. No, señor. Eso se llama la frecuencia angular. Sí, la frecuencia angular, perdón. Frecuencia angular. Dije el ángulo. Es diferente a la fase. Frecuencia angular es diferente a la fase. Y simplemente pues acá vea la C, que es el valor del capacitor. Como ustedes pueden ver, estas son operaciones muy sencillas. Obviamente usted las va a hacer en la calculadora y las va a hacer de una manera fácil. Entonces usted tiene acá, introduce estos valores ahí en la calculadora. Aprovechemos y miramos a ver si descargaron la aplicación que les di. Entonces abramos un segundo la calculadora y hagamos esta operación de acá para comprobar que nos da lo mismo. Ahí me van colaborando. Z igual a 5. Les voy a enviar nuevamente ahí por el grupo de WhatsApp. ¿Cuál es la aplicación que estamos usando? Es importante que nosotros sepamos utilizar las herramientas, porque obviamente nadie se va a poner a hacer esto a mano. La idea es hacerlo rápidamente y saber qué estamos haciendo. Esto también nos ayuda pues para incorporar un poquito más rápido los conocimientos a través de la práctica. Sí, profe, 2.5 y supongo que pero no me da negativo. ¿No le dio negativo? Lo voy No, a señor. escribir acá y les mando les envío un pantallazo. Sí, profe, a mí tampoco me da negativo. Bueno, ahí les envié un pantallazo de lo que me dio a mí. 25. Alguien que envíe algo para mirar, para confrontar esa información. Ahí me da 25. 1 sobre 4. Ahí les envío un Bueno. pantallazo para que revisen. Es 1 sobre 4 por I por 0.1. De ¿Ya pronto negativo? las personas que no han descargado la aplicación, ahí también les envié cuál es el icono de esa aplicación. Se ¿Ya llama Hyper negativo? Science Calculator. Porque el valor del negativo. Eso es lo que me da la calculadora. Eso es lo que me da la operación. Que aquí me da por el otro lado 1. Y corresponde a lo que nos decía acá en este párrafo. Ah, es que en radianes, sí es eso. Vea, se dice que la impedancia es inductiva cuando X es positiva o capacitiva cuando X es negativa. Vea, o sea que estamos bien. Sí tiene que dar negativa. Listo, ahí un compañero nos envió la respuesta.
Manuel y el otro compañero. Listo, gracias, Manuel. Lo importante es tener ahí una calculadora de estas científicas, ¿no? Esta es otra aplicación, la que está utilizando Manuel. Ahí le sale 0, que es la parte resistiva, o sea, vale 0 la R. Y la parte capacitiva vale menos 2.5 I. Ahí la calculadora dice I. Nosotros acá trabajamos J. ¿Por qué? Porque no trabajamos con la I, sino con la J. Esa I es utilizada en todos los campos pues, técnicos y de la ingeniería, pero nosotros como eléctricos usamos la J para no confundirla con la corriente. Es por eso. Listo. Entonces ahí quedan los resultados de algunos compañeros para que ustedes revisen cómo es que se hacen estas operaciones. Continuando acá con eso. Listo, les recomiendo porfa también el tema del micrófono para que no hagamos esa interferencia. Cuando vayan a hablar, lo encienden. Listo, entonces ya como tenemos el valor de la impedancia, que fue lo que acabamos de hallar, simplemente hallamos la corriente. ¿Cómo se llama esta ley? La primera que les estoy mostrando ahí. Y es igual a tensión sobre impedancia. Sí, me dio 2.5 a mí. Listo, bien. ¿Cómo se llama esta ley? Esta primera ley. Esta primera fórmula que está ahí. Esa ecuación. Prácticamente la misma ley de Ohm. ¿Es la ley ¿La de Ohm, profe? Sí, es la ley de Ohm. Porque Sino que voltaje nosotros, sobre como estamos resistencia. acostumbrados a manejarla en corriente directa, simplemente es la corriente sobre la tensión, sobre la resistencia. Acá, como ya no estamos hablando solamente de cargas resistivas, sino de cargas capacitivas e inductivas, ya no hablamos de resistencia, sino hablamos de impedancia. Entonces, la tensión en el circuito, ¿cuánto vale? Pues simplemente convertimos esto en fasor, que era el valor pico, que son 10 voltios, a un ángulo de ¿cuánto? Acá sí ven que no me dan información de la fase. Cuando no me dan información de la fase, yo asumo que es 0. Entonces acá la pusimos como 0. La resistencia pues vale 5, que es este valor de acá, en esta ecuación. Entonces tenemos la tensión, que es de 10 voltios a 0 grados, sobre la resistencia, que es de 5, menos la reactancia capacitiva, que acabamos de verificar en la calculadora, que es de menos 2.5 J. Listo. Hagamos esta última operación para ver si le cogimos el tiro a la calculadora. Verifiquemos esta ecuación. Ese símbolo que ustedes ven acá de ángulo, allá en su calculadora, es el mismo donde está la J. Solamente que lo va a tener sostenido. A mirar si acá en la calculadora de Manuel es igual. No, acá en su calculadora es diferente, está en otro lado. Pero el símbolo ahí está. Profe, ¿a qué lado está que no lo veo? Qué pena. Si ve la I, donde sacó la I, ahí en la parte izquierda, mejor dicho, diagonal a la I, hacia la izquierda, hacia arriba. Yo aquí lo que veo es tangente a la -1, a la izquierda después de la I. No, estoy hablando de la calculadora de Manuel, en la que nosotros estamos utilizando, que es la que yo les compartí. Ese símbolo de ángulo está donde está la misma I. Solamente que está sobre la I. tiene que dejarla sostenida.
Sí, ya lo vi, profe, gracias. Ah, ya. Listo, bueno, ahí un compañero ya nos compartió. 10, 0 grados. Listo, ahí está bien utilizada la calculadora porque la utilizó con paréntesis, para que ustedes miren ahí lo que el compañero nos envió. Yo lo voy a escribir de otra forma, tiene que dar lo mismo. Entonces, analicemos un momento esta parte, este número. La parte del numerador, ¿cómo está escrita? 10 menor que 0 grados. Exactamente. ¿En qué coordenadas está? En la parte en la parte de abajo. En menos y. No, eso es la parte de arriba del numerador, está escrita en coordenadas polares, lo que estábamos hablando, coordenadas Eso dice. polares. Y la parte de abajo está escrita en qué coordenadas. 5 menos 2.5 J por omega. Está escrita en coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas, que es lo mismo. Sí, señor. Coordenadas polares o coordenadas rectangulares es lo mismo. Listo, ahí vamos. Ahí les envío un pantallazo de cómo la escribí yo y verificamos que nos da lo mismo que el compañero. Ahora vamos a mirar cómo pasamos de esa respuesta a la última, que es 1.79. Entonces no hay que hacer nada. Simplemente ustedes van ahí en la pantalla de la calculadora donde dice más y en la parte de abajo donde dice coordenadas polares. Les voy a enviar este pantallazo. Donde dice coordenadas polares, nos sale el valor que estamos viendo ahí en pantalla. 1.79 con un ángulo de 26.57. En algunas calculadoras, en algunas calculadoras le sale hasta la gráfica. Le sale el fasor y le sale con el ángulo de fase. Listo, Manuel. Ahora pase eso a coordenadas polares. Entonces ahí donde dice coordenadas polares en el pantallazo que les envié, dice grados, radianes y gradianes. Nosotros leemos el primero, el que dice grados. Dice 1.78 a un ángulo de 26.56 grados. ¿Eso qué es? Esos son amperios. Porque estábamos hallando precisamente la corriente que circula por ese circuito. Entonces la intensidad de corriente es de 1.79 a un ángulo de 26.57 grados. Esa corriente, esos 26.57 grados, ¿qué quieren decir? ¿Que la corriente va adelantada o va atrasada? Eso sí me la tiene que responder a una persona acá diferente. Porque ya no tiene nada que ver con la calculadora, sino tiene que ver con algo conceptual. Si la tensión estaba a 0 grados y la corriente está a 26.57 grados, ¿quién va adelantado? ¿La corriente o la tensión? La tensión sobre la corriente, dije. ¿Quién va adelantado? ¿La tensión o la corriente? La corriente, profe. La corriente, ¿sí? La corriente, profe. La corriente. Eso es claro. Es que ni siquiera tengo que hacer nada. Yo simplemente viendo este circuito, si yo veo que hay un capacitor, yo ya sé que la corriente va a ir adelantada con respecto a la tensión. Acá simplemente es una verificación ya matemática. Y también para ver que nos haya salido correcto todo. Listo, entonces, bueno, la idea era eso, que practicáramos un poquito de la parte de la calculadora, es importante también. Como siempre estamos haciendo es recalcando la parte conceptual del capacitor, qué es lo que está haciendo el capacitor, que el capacitor no deja pasar corriente, que adelanta la corriente.
Y bueno, complementando acá un poquito con con la parte matemática. Y por último, simplemente es tomar ese valor de la corriente, vea, esta parte de acá fue la que nos dio ahí, y la multiplicamos por z. Volvemos a lo mismo, vea. ¿Qué ecuación es esta? La ley de Ohm. Multiplicamos por la impedancia. La impedancia es, como me están pidiendo la tensión en el capacitor, no uso la impedancia completa del circuito, sino solamente la reactancia. Hago esta operación ahí en la calculadora nuevamente y me va a dar que la tensión en el capacitor es de 4.47 con un retraso de menos 63.43 grados. Entonces acá volvemos al tema conceptual. La tensión en el capacitor sí tiene que venir atrasada con respecto a la tensión de la fuente. Vea, acá la fuente empieza a suministrar energía. Como esto se demora en cargarse, nosotros hicimos el ejercicio de carga del capacitor. Inclusive esa era la tarea precisamente para eso, para que ustedes evidenciaran que el capacitor se va a demorar un tiempo en cargarse. Entonces ese es el desfase que existe. La corriente va a ir, perdón, la tensión del capacitor va a estar atrasada con respecto a la tensión de la fuente. En este caso, 63.43 grados. Luego de eso, yo simplemente convierto del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Es decir, lo vuelvo otra vez una senoide. Y lo escribo nuevamente, vea, 4.47 coseno de 4t, que esta era la frecuencia angular. No confundir la frecuencia angular con el desfase, vea. Entonces acá tenemos el desfase del capacitor y acá tenemos la onda de la corriente. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Más o Quiere menos decir entendido. que tenemos que leer y practicar más, profe. Sí, señor. Pero más o menos lo conceptual. Sí, todo claro, profe. Sí, sobre todo en las fórmulas, pues más o profe, ahí vamos, toca practicar harto, sí. Sí, pero analice una cosa, Manuel. Siempre que estamos utilizando, vea, la ley de Ohm y la ley de Watt, de ahí no se sale. Sí, señor, de ahí no se sale, solamente cambia ahí un par de Ajá, un cositas, par de pero no se cositas, sale del pero contexto, yo sé que esto al pero no principio sale del parece contexto. difícil, pero hay que practicarlo y ya uno va soltando un poquito. Listo, Vale, vale, entonces profe. ya, señor, No, que bien, bien la vaina, profe. listo. Entonces ahorita vamos a hacer este montaje, lo vamos a hacer en multisim y vamos a analizar la onda para afianzar un poquito esto que hablamos ahí en las matemáticas. Entonces, faltan 5 para las 7, nos vemos a las 7:05. Ok, Profesor, profe. Voy a poner a grabar esto nuevamente. La idea de la grabación obviamente es que ustedes tengan la oportunidad después de ir a mirar a ver si no entendieron algo para que vuelvan y lo revisen. Listo, entonces les voy a compartir acá la pantalla completa. Listo, me confirman porfa si están viendo ahí la pantalla del multisim. Sí, profe, ahí se ve bien. Listo, entonces vamos a hacer el Sí, señor. montaje rápidamente. Nos dice que tenemos una fuente de tensión. Entonces la introducimos acá. Entonces vamos a poner la fuente de tensión. Vamos a introducir de una vez la tierra acá. Les recomiendo porfa el tema del micrófono. Y vamos a introducir el capacitor. Listo, cerramos acá el circuito rápidamente. Como ustedes pueden ver acá,
me pide la información, vea, 120 voltios RMS. Por eso es importante que sepamos qué es el RMS. Por ejemplo, acá en este simulador, pues ya nos exige ese valor, RMS. 60 Hz a 0 grados. Entonces habíamos dicho que nuestro circuito era de 10 voltios RMS. Acá lo tomamos como RMS. O lo tomamos como RMS o como pico. Acá ustedes cómo lo tomarían. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Acá el simulador me pide valores RMS, pero ustedes saben que en la senoide, ¿qué me está diciendo? Que este valor es ¿qué? ¿RMS o valor pico? Valor pico. Ese es un valor pico. Entonces tengo que pasarlo a RMS. ¿Cómo paso este 10 a RMS? Acá habíamos dicho al principio de la presentación que es dividirlo en raíz de 2. Así de fácil, ¿verdad? La tensión RMS es tomar la tensión pico y dividirla en raíz de 2. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces es RMS. Entonces, 10 dividido 2, ¿cuánto nos da? Dividido raíz de 2. ¿Me colaboran ahí con esa cuenta? 7.07. Entonces voy a poner acá 7.07. Gracias, Paula. Ahora me está pidiendo acá la frecuencia. ¿De cuánto pongo la frecuencia? De acuerdo a esta información. 7.07. ¿Cómo saco la frecuencia? La frecuencia, acá me están dando a la frecuencia angular, pero el programa me está pidiendo solamente la frecuencia en hercios. Acá la tenemos en radianes por segundo. Entonces la convertimos. Este 4 lo dividimos entre 2pi. ¿Me colaboran ahí con esa cuenta, porfa? 4 dividido 2pi. $0.63. 0.10. 0.63 ¿qué? Hercios, ¿sí ve? A un ángulo de 0 grados, vea. 0 grados. Ok, listo. Acá ya quedó entonces cuadrada la fuente. La resistencia es de 5 ohmios, o sea, si no tiene misterio. Y el capacitor es de 0.1 faradio. 0.1 faradios. Listo. Ok. Listo, entonces vamos a verificar acá rápidamente que la corriente y la tensión correspondan a los valores que nosotros hallamos. Es decir, que correspondan a 4.47 voltios y a 1.79 amperios. Eso es lo que vamos a mirar. Entonces voy a poner acá, voy a abrir el osciloscopio y vamos a mirar cómo se hace esto. Entonces voy a mirar acá. Les recomiendo porfa el tema del micrófono, que es que se escucha ahí un ruido un poco molesto. Entonces vamos a mirar la corriente del circuito. Habíamos dicho que la corriente del circuito es igual para todos, entonces la vamos a mirar acá en la resistencia. Vamos a mirar la corriente de la resistencia. Listo, acá me faltó programar el tema del tiempo para que se vea bien la onda. Para que podamos ver bien la onda. Más tiempo. 8 segundos. Listo, ahí se ve. Entonces ahí tenemos la onda. ¿Qué onda es esa? Esa es la onda de la corriente. Entonces habíamos dicho que la corriente
Si nosotros ponemos acá una referencia, esto es lo que ustedes podrían analizar en un osciloscopio. Entonces, como ustedes pueden ver, la parte vertical estamos hablando de corriente, la parte horizontal estamos hablando de tiempo. Ustedes ven que acá esta onda es simétrica al eje 0, al eje horizontal. Entonces acá en 0 hacia arriba tiene un valor y hacia abajo tiene un valor. ¿Cuánto es el valor de la corriente? Más o menos. Acá en estado estable. Como 1.8, profe. 1.8 más o menos. Entonces acá verificamos, vea, que la corriente respecto al tiempo es de 1.79 o 1.8 para efectos prácticos. Listo. Entonces ese valor sucede tanto arriba como abajo, ¿cierto? Lo que tenemos que observar. Si va Abajo verificamos de más 2 a menos, bueno, de más 1.8 a menos 1.8. menos 1.8, vea, que es este mismo valor acá. Y tiene una forma como sinusoidal, que era lo esperado. Ustedes pueden observar que acá al principio tiene otro valor porque esto se llama el régimen transitorio. Es otro estudio que uno hace. Pero nosotros estamos mirando es el régimen estable. Régimen estable es cuando ya el circuito está trabajando de forma estable, precisamente. Por eso se llama así, régimen estable y régimen transitorio. Y después de un Eh, segundo y medio, después de 1.7 segundos más o menos, ¿no, profe? En este caso. sí, señor. ¿Sería de cuántos segundos, más o menos? 1.7. Eso, más o menos. Entonces sería el régimen estable y el régimen transitorio. Ahora, ¿qué más podemos observar? La tensión. Entonces vamos a mirar la tensión. ¿De cuánto es la tensión de ese circuito? Entonces vamos acá donde dice salida, y vamos a mirar la tensión. Creo que es la 2. Agregamos acá la tensión y miramos. Listo, entonces la tensión en el capacitor nos dio de 4.47. Entonces eso es lo que tenemos que verificar. Más o menos, sí. Sí, profe, más o menos de 4.6. 4. ¿Qué? 4. Miremos ahí en detalle más o menos. 4.46. Sí. 4.46, sí, señora. Sí, entonces ahí no tenemos problema. ¿Qué más podemos observar entre la onda de la tensión? Estamos hablando de la tensión del capacitor. ¿Sí ven? Es diferente a la tensión de la fuente. Y la roja es la corriente. ¿Cuál va adelantada y cuál va atrasada? Va adelantada la de la corriente. La La de corriente la va corriente, profe, adelantada. ¿no? Señor, La de la va corriente es la que adelantada. va adelantada, ¿sí, no? la corriente es roja. Va adelantada con respecto a la tensión. Y otra característica que vemos es que en la primera onda sinusoidal es el pico es más alto que al estabilizarse el voltaje en el condensador. Exactamente, esta parte de acá estamos hablando del régimen transitorio. Y acá estamos hablando del régimen estacionario o el régimen estable. Listo, lo que nos interesa ahorita es observar el régimen estable. Listo, vamos a observar que ambas ondas están simétricas al eje 0, ¿cierto? En el 0. Sí, profe. Entonces vamos a analizar ahora la potencia. Entonces acá nos dicen, el siguiente punto me dice, halle la potencia instantánea y la potencia promedio del mismo circuito. Entonces vamos a mirar cuál es la potencia instantánea y cuál es la potencia promedio. Acá les dejé la fórmula. Ustedes revisan esta fórmula. Acá ya está solucionado el ejercicio. Simplemente revisarlo, hacerlo nuevamente para practicar la parte de la teoría, para practicar la parte de la calculadora. Ahí hay trabajito que hacer. Simplemente reemplazar la tensión, la corriente que ya habíamos hallado, y para hallar la potencia promedio y la potencia instantánea. Entonces, la potencia instantánea habíamos dicho que tenía dos componentes. Una primera componente que no dependía del tiempo y una segunda componente que sí era dependiente del tiempo. Vean.
Y habíamos dicho que esta primera parte es la que nosotros llamamos la potencia promedio. La potencia promedio es igual a 8 vatios y no depende del tiempo. Es independiente del tiempo. Listo, entonces vamos a verificar esos valores acá en el simulador. Vamos a mirar cómo es que se está comportando esa potencia. Entonces voy a cerrar acá un momento y vamos a mirar la potencia. Por ejemplo, la potencia que está consumiendo el capacitor. Miremos primero la del capacitor. En teoría, ¿cuánto es la potencia que consume el capacitor? La potencia activa. 8, ¿cuánto? Mira acá. Estamos hablando del capacitor. Sí, señor. Entonces miremosla acá. Es la azul. Voy a quitar las otras dos un momento para que la podamos observar bien. Es la azul, ¿cierto? Sí, más o menos como 4 vatios. 4 punto algo, 4. No. Listo, observemos acá algo interesante. Vamos a mirar la potencia que está consumiendo en un periodo de tiempo. Habíamos dicho cuando estudiamos las senoides que el periodo de tiempo es desde un lugar de referencia hasta donde no se vuelva a repetir. Vamos a tomar esta parte de acá. Vamos a tomar cualquier onda. Por ejemplo esta. Entonces acá arranca, baja, ya hizo la parte positiva, sigue y termina acá, ¿cierto? Yo analizo la potencia promedio en esa fracción en ese periodo. ¿Cuánto sería la potencia promedio ahí? 4. Ah, la promedio 0. Sería 0, ¿sí? ¿Para todos es claro? Lo que vimos al principio. Arranco acá, vea. La parte positiva, la parte negativa. Potencia promedio entregada por el capacitor. 0. La suma de las dos potencias, la positiva y la negativa, nos da 0. Nos daría 0. En términos físicos, ya no tanto acá del gráfico, sino, entonces, el capacitor se carga, se descarga. Entonces, recibe de la fuente, vuelve y la entrega al circuito. Recibe de la fuente, la entrega al circuito. Se carga, se descarga. Se carga, se descarga. Eso es lo que está haciendo acá el capacitor, vean. Él se carga y se descarga. Eso es lo que hace este elemento. Viene la corriente por acá, vuelve por el otro lado. En ese instante, pues se descarga por la placa de arriba. Carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. ¿Qué pasa si esa frecuencia es muy rápida? Acá estamos haciendo el análisis a 0.63 hercios, que fue lo que nos dijo ahí Paola. Lo que calculamos acá entre todos, 0.63 hercios. ¿Qué pasa si esa frecuencia es muy rápida? Estamos hablando ya del orden de los kilohercios, gigahercios. ¿Qué pasaría? No vemos si lo vamos a ver al ojo, no se ve el cambio. Se mantiene No, sí, constante. en un aparato de medición sí lo veríamos. Esto obviamente al ojo tampoco lo vemos. Ujú. Lo que quiero decirles es que el condensador no se alcanza a cargar, porque como el cambio es tan rápido, no alcanza a cargarse. Se mantiene. Entonces se va a comportar el circuito como un cortocircuito, como si no hubiera nada ahí. Listo. Listo, para todos es claro que la potencia activa es de 0. Ahora vamos a mirar cuál es la potencia que está entregando, señor. La potencia promedio, profe. 0. La potencia promedio activa es la misma. Potencia promedio activa es 0. Okay, porque tenemos potencia reactiva. Sí, correcto, profe. Sí, sí habíamos visto eso, ¿cierto? Potencia reactiva, potencia activa, potencia compleja. ¿O no hemos revisado esa parte? Sí. Bueno, ahorita miro a ver si... No, pero creo que sí ya vimos eso. Bueno, entonces acá la potencia promedio sería de 0. Ahora vamos a mirar cuál es la potencia que está entregando la fuente. Entonces la potencia entregada por la fuente es la siguiente. Entonces acá vamos, potencia entregada por la fuente.
es esa azul clarita. Entonces voy a quitar la del resistor, la del capacitor. Listo, analicemos cuál es el valor de esa potencia. 2.9, ¿qué? 3.9. Perdón, no era esa. Es potencia de la fuente. No, esta es la de la fuente. Esta es la de la fuente. Necesitamos analizar la de la fuente. ¿Cuál es la potencia entregada por la fuente? Porque la del capacitor es la que estamos viendo. Wow. Observemos primero dónde está el cero. Está negativa. La potencia es negativa. Exacto. ¿Y cuánto vale? Más o menos. Menos 16. El pico máximo menos 16. Y algo. Menos 16. Aproximado. ¿Cierto? Sí, porque le restamos los picos. El pico Sí, positivo. digamos y que el pico menos negativo. 16. Entonces, ¿cuál sería la promedio? La promedio sería menos 16. Voy a poner otra vez acá esto. ¿Qué? Ah, espera. Sí, menos 16, profe. No, en la del promedio. capacitor habíamos dicho que la promedio era 0 porque el eje Cero. de simetría es el 0. Ahora Sí. miremos cuál es el eje de simetría de la potencia de la fuente. ¿Cuál sería el eje de simetría? Estaría en menos 8. Sería 8, Más o menos. menos 8. Que es lo que nosotros calculamos acá, es lo que ustedes van a calcular, vean. 8. Que es la parte promedio, vean. Esta otra parte, ¿qué es lo que está haciendo? Decirme la potencia instantánea. Si yo dije, digamos, en el segundo 3 quisiera saber cuánto vale la potencia, ¿cuánto valdría? Menos 3. Entonces, si usted va y mira acá en esta ecuación y le pone acá segundo 3, acá donde está la T, le pone 3 y resuelve todo esto, le tiene que dar 3. Menos 3, perdón. Menos 3, sí. Ajá. Sí, más o menos estamos entendiendo la gráfica con respecto a la ecuación. Sí, más o menos, profe. Hay que repetir el video y verlo bien. Listo. Entonces acá la potencia sería de 8 vatios. Vamos a mirar ahora cuál es la potencia consumida por la resistencia. ¿Cuánto sería la potencia consumida por la resistencia? En teoría. Esa sí la tienen que decir de una. Obviamente dando un Sí. argumento, ¿no? ¿Cuál es la corriente que tenemos? La potencia entregada por la resistencia, ¿de cuánto es? Si la potencia entregada por la fuente es de 8, ¿cuánto es la potencia consumida por la resistencia? 8 por la raíz cuadrada. Esa que está ahí en morado es la potencia consumida por la resistencia. ¿16, profe? 16 sería el valor pico. Y vea que está por encima del 0, vea. La fuente está por debajo del 0 y la resistencia está por encima del 0, ¿sí? La Por morada encima es la del 0, resistencia, sí. la azul es la fuente. Y ustedes ven que es la misma función. 8 Entonces, vatios. la fuente está entregando potencia y la resistencia está consumiendo potencia. Entonces voy a poner las tres potencias al tiempo, la de la resistencia, la de la fuente y la del capacitor. Vean, ahí están las tres. La del capacitor ya dijimos que es 0. La de la fuente ya dijimos que es negativa. Sabemos que las fuentes de tensión son elementos activos, es decir, entregan energía. La resistencia es un elemento activo o pasivo. Pasivo, porque consume energía. Pasivo, sí. Y el capacitor se comporta como ambos, vea, entrega, consume. Consume, entrega, consume, entrega, consume, entrega, consume, entrega. La resistencia que hace, solo consumir, vea. Consume, consume, consume. ¿Cuánto? Pues le saco el promedio a esta onda. 8 vatios, vea. Lo mismo que Los mismos 8 vatios que está entregando la fuente. Exactamente.
Entonces ahí ni siquiera tenemos que saber de electricidad, tenemos que saber la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se transforma en energía eléctrica a energía ¿qué? Cinética. No. ¿En qué transforma la resistencia? Calorífica. La energía Calor. Calorífica. energía Calorífica. térmica. 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 Energía térmica. Listo, entonces ahí ustedes pueden analizar este problema desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la trigonometría, muchas cosas ahí para analizar ahí. Entonces, si es calor, ¿se puede determinar la temperatura? Sí, en este caso no estamos estudiando el tema de la temperatura para este circuito, ¿no? Solamente estamos mirando es la potencia. ¿Se podría llegar a determinar? Profe, en el caso de esa resistencia, Sí, o claro. sea, en el caso de esa resistencia, ¿sí sería el efecto Joule o algo así, profe? Pero es que el efecto Joule es no para la resistencia en sí, sino para el cable. Para yo mirar ok. cuánta Es que yo pérdida hay en tenía el la cable. duda. Esa era mi pregunta porque ahí tenía duda con eso. O sea, en la resistencia no se puede, o sea, no se mide efecto Joule, sino solo como en el cableado del circuito, ¿sí o no? No, pero sí se puede. Pero ¿También se podría? no se estila. Ok, listo. Bien, profe, Pero gracias. sí, tienes razón, claro. Usted cuando está haciendo el modelo de los cables, usted puede decir, tiene un efecto capacitivo, tiene un efecto inductivo y tiene un efecto resistivo. El efecto resistivo todos sabemos que es debido al efecto Joule. Por eso siempre nosotros tendemos a que la corriente sea bajita, a que la corriente sea lo más pequeña posible. Porque sabemos que el efecto Joule corresponde a la corriente al cuadrado, imagínense. Listo, entonces esto era lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Espero que haya quedado más o menos claro esta parte de la simulación, del montaje. No sé si haya preguntas adicionales respecto a la presentación, respecto a la simulación. Acá queda resuelto el ejercicio teóricamente. Los que tengan el tiempo y la disposición de hacerlo, pues lo hacen. Solamente es tomar esta fórmula y reemplazar los valores, que son estos de acá. Y acá está todo el procedimiento. Obviamente, pues no pueden hacer esta simulación porque no tienen el programa. Pues también los que quieran descargarlo, pues pueden hacerlo. Pero pues no es obligatorio. Profe, Acá, ¿cómo pues, es que lo que nos interesa cómo más es que que todo llama es el mirar el... Señor, ¿Cómo es que llama el programita? Para Multisim. bajarlo, Multisim. Multisim. Listo, entonces ahí queda la grabación para los que quieran ir a mirarla nuevamente alguna cosa puntual. Disculpe, profesor, la grabación es en YouTube. Sí, señor. Ahí en ¿Cómo accedo? la descripción del grupo, vea, se la voy a enviar de una vez. Acá en la descripción del grupo está el enlace. Entonces le voy a copiar el enlace y se lo voy a enviar acá nuevamente. Profe, ¿queda una sola grabación o dos eventos? No, ahí queda todas las grabaciones del canal. Es un canal. Ah, bueno, señor. Ahí quedan todas las grabaciones de las que hemos hecho en el curso. Gracias. Listo. Entonces vamos a llamar listas rápidamente. Gracias por la participación de hoy, por la asistencia. Andrés José Alvis. Presente, profesor. ¿Cómo le fue con esto, Andrés? Profe, interesante todo lo que usted ha resaltado. Bueno, uno como tal, le falta a uno como que mentalizarse más en todo eso y conociendo más, teniendo más conocimiento en lo que usted está diciendo. Igual eso hace parte también del trabajo y de todo lo que uno se va a enfrentar. Sí, señor. Sí, la idea es que pues
Obviamente esto no lo vamos a aprender así de la noche a la mañana, pero pues sí por lo menos tener la iniciativa de estudiar. Sí, así es, profesor. Gracias de todas formas por su enseñanza. Hágale. Listo, con gusto. Johnny Balanta, Buenas noches, profe. buenas noches. ¿Cómo le fue con el tema de hoy? Un poquito Se fue el enredado, audio. profe, porque no pude estar en la clase, no pude estar en la clase pasada, profe, pero me tengo que repetir el video. Listo, bien. Porfa, los que no estoy llamando, cerremos el micrófono para que no hagamos ahí interferencia. Crislin Manuel, Presente, profe. ¿cómo le fue, Crislin? Profe, muy interesante su clase, profe. Ahí le estamos dando. Yo, pues, igualmente yo cuando termino la clase, pues, yo miro los videos y me pongo también al día Listo, con bien. todo eso. Sí, lo importante es no dejarse colgar tanto. Alexander Bermúdez, Profe, presente. ¿cómo le Se me fue, fue el Alex? audio. Compañeros que usted pregunte, ellos ahí mismo contestan y están muy activos y se ve que trabajan en el cuento. Yo no lo trabajo, no es mi campo, pero ahí estoy aprendiendo. Muchas Pero gracias. ¿qué tal? Muy complicado, ¿qué? No, aplicar fórmulas y mirar el procedimiento. Sí, exacto. Solo reemplazar. Obviamente teniendo como prioridad el concepto, ¿no? Afirmativo, profe, muchas gracias. Listo, Alex, con gusto. Cristian Ricardo Cruz, Presente, profe. ¿cómo le fue, Cristian? Bien, profe. Pues digamos que yo he visto algo ya de esto, porque pues es parte de lo que estudio, Sí, señor. pero sí, siempre, o sea, hay que estar estudiando, repasando. Es bastante de mucho repaso. ¿Su merced ha tenido la oportunidad de cacharrearle al multisim? No, al Proteus. Ah, ok. Es similar. Sí, es parecido. O al MATLAB, en el MATLAB. En el MATLAB, sí, pero no, en ese no tanto. Le manejamos nosotros más es el Proteus. El MATLAB es más robusto, más de todos, es como el mejorcito. Se lo recomiendo por si tiene la oportunidad de descargarlo. Ah, listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Sergio Armando Díaz, ¿Qué más, profe? Presente. ¿cómo le ha ido, Sergio, con esto? Profe, pues bien, la verdad la clase de hoy estuvo un poco compleja, pero pues estuve atento con el tema de la calculadora y eso, que siempre me mamaba gallo para el tema de los rayanes. Sí. Como no la había manejado en aplicación, pues, y como física se me dañó, pues también estaba intentando manejarla. Pero bien, profe, el tema me toca repasarlo, pero bien, bacano, me gustó mucho. Listo, lo importante es eso, que nos guste para tener la iniciativa de estudiar, porque estudiar algo que no le gusta a uno sí es como berraco. Manuel Andrés García, Presente, profe. ¿cómo le fue, Manuel? Bien, profe, ahí tomando términos, acordándome de ecuaciones diferenciales y un poco de cosas ahí que sí alcanza uno como a ver con el tema, pero bien chévere, profe, está interesante el tema. Listo, bien. Me alegra que le guste. Carlos Andrés Joven, Buenas noches, profe. ¿cómo le fue? Buenas noches. Profe, pues ingresé un poquito tarde, ahí estoy calentando y repasando para ponerme al día. Llegué un poquito tarde a la clase, pero ahí estamos, jefe, dándole. Listo, bien, no importa. Lo importante es que de una manera autónoma usted mire este contenido y pues trate de entenderlo. Obviamente lo que hablamos acá no es lo único, hay muchísimas fuentes. Ya compartimos el libro de circuitos para que ustedes repasen eso. Eso está ahí creo que en el capítulo 10 para que lo revisen. Capítulo 9, capítulo 10 está todo esto que estamos hablando acá. Bueno, listo, profe. Gracias. Listo, con gusto. Keimer Mendoza, Presente, profe. ¿cómo le fue, Keimer? Pues al comienzo un poquito perdido porque estaba un poco ocupado acá y pues casi no le estaba prestando atención a la clase al comienzo, pero bien. Listo, bien, no importa. Alfredo Millán, Sí, profe. ¿cómo le Muy fue, bien. Alfredo? Recordando temática de hace más o menos 30 años. Tiempito, sí.
Sí, ¿Dónde estudió? ¿En el entonces, SENA? sí, ahorita estamos allá haciendo unos cursos complementarios en el SENA, ahí ayudando a hacer unos desarrollos de investigación. Sí. Entonces estamos ahí trabajando con un grupo que tenemos bastante grandecito. Y ya Ah, listo, terminamos Alfredo. un curso ¿Y este de... contenido le ha servido para algo? Claro, estoy recordando un poco de cosas que hace años no las veía y que pues vamos a aplicarlas, ¿no? En lo que estamos haciendo. Ah, listo, Alfredo. Listo, me alegra entonces que le esté funcionando esto para algo. Claro, profe. Muchas gracias. Listo, con gusto. Robinson Mina, Muy buenas noches, presente. Profe, ¿cómo le aquí, fue con esto, Robinson? profe, aunque llego un poquitico tarde y en la otra clase pues no pude estar, pero no, muy bueno el tema y aquí tratando de volver a coger el tiro a la calculadora, a la científica, porque ya imagínense, hace más de 24 años que no tocaba una calculadora, entonces, pero ahí vamos a coger el tiro y muy importante y muy buena la clase. Listo, Robinson. Igual hay que dar todas estas clases grabadas en el canal de YouTube. Ahí les acabé de compartir nuevamente el enlace. Cuando Ah, tenga tiempo, entonces para que lo revise. eso, profe, y la otra es que no me había podido meter a las clases ni tampoco le he podido enviarle la tarea que dejó porque no sé cómo, porque pues, imagínense, yo no me mantengo metido en lo que es lo internet, entonces me ha quedado un poquitico difícil enviarle la tarea también. Listo, igual la tarea no tiene fecha caducidad, pero pues tampoco para que se dejen colgar tanto con eso. Ok, profe, muchas gracias. Feliz noche Listo, para con todos. gusto. Catherine Joana, Apolinar Padilla, Lenin Cale Perea. Presente, profe. ¿Cómo le fue con esto, Lenin? Bueno, profe, sinceramente, hoy sí, nada, porque como acabo de llegar a la casa del trabajo, entonces entré un poquito tarde a la clase y no entendí nada. Va a tocar ver el video otra vez en YouTube y para ponerme al día. Listo, igual ahí está el libro, está la presentación, está el video para que revise. Ah, listo, listo, profe. Muchas gracias. Listo, con gusto. Lizeth Paola, Yo, profe. Buenas ¿cómo noches, te fue, profe. ¿Cómo has Lizeth? estado? Bien, profe, Bien, gracias. pues lento pero seguro. Sí, ¿qué tal? Muy difícil. No, profe, no es lo difícil. Lo que pasa es que pues no anoté las fórmulas de las diapositivas, Sí, sino pues yo más pendiente de las diapositivas. Entonces, claro, cuando su se preguntaba la fórmula, yo era perdida por allá. Yo, ay, yo la vi, pero no me acuerdo. Entonces, por eso, cuando su merced decía el cálculo, ahí sí yo estaba preparada, pero no estaba preparada. O sea, no tomé nota antes de las fórmulas. Ese fue el listo, no fallo. importa. Ok, listo. Pero pues algunas fórmulas sí no las tenemos que saber de memoria, otras obviamente uno va y las revisa. Pero la ley de Ohm y la ley de Watt sí de memoria. Bueno, profe, prometido. Listo, con gusto, Paula. Oscar Humberto, Buenas noches. buenas noches, Bien, profe. Una cosa, profe. señor. Es que cuando yo vi las grabaciones en YouTube, no se alcanza, no sé si soy yo o son todos, pero no se ve cuando sale el dispositivo, como la pantalla del multímetro, o sí, cuando está midiendo. Ah, ok, sí. O sea, no se alcanza a ver, se ve parcialmente. Sí, es que a veces no graba la pantalla emergente. Ah, Entonces de sí, pronto señor. fue que no alcancé a grabar esa parte. Cuando uno abre muchas ventanas, no queda en la grabación. Bueno. Listo, voy a revisar eso entonces para corregirlo para la próxima. Y otra cosa, ¿en Gracias, qué Humberto. capítulo del libro es que me dice que está lo Pues que estamos eso, viendo? de todo el curso estamos trabajando el capítulo 8, 9, todo lo que es condensadores, inductores, está ahí en el libro. Todo lo que yo he hecho acá en estas diapositivas lo he sacado de ese libro. Ah, También los bueno, que quieran repasar la parte de corriente directa también está ahí. Mejor dicho, ahí está todo. El que se bueno, sienta de pronto un poquito colgado, entonces va y revisa los primeros capítulos. bueno, sí, señor, El que gracias. ya se sienta avanzado, pues va y revisa los capítulos 9, 10. Después viene pues el capítulo de ya el dominio de la variación de la frecuencia,
todo lo que tiene que ver ya con los filtros. Ahí hay hartos ejercicios de eso. Mariana Romero, Presente, profe. ¿cómo te fue con eso, Mariana? Bien, profe, pues la verdad para mí es todo nuevo, pero pues ahí vamos y pues me queda es como tú dices, repasar el libro también y ver las grabaciones para hacer refuerzo. Listo, Mariana. Sí, esa es la idea, que hagamos un trabajo autónomo. Gracias, profe. Listo, con gusto. Anderson, Jessy Ruiz, Sí, señor, profe. ¿cómo le fue hoy con eso, Anderson? Bien, profe, pues ahí tratando de entender un poco, pero pues ya no tan perdido como en otras ocasiones. Y pues ahí vamos con el curso, profe. Listo, bien. ¿Ya se ha puesto más como en sintonía con esto? ¿Has revisado el contenido? Sí, sí, señor, sí he revisado los videos y pues ahí he tratado de hacer los ejercicios en clase también. Listo, Anderson. Esa es la actitud. Sí, señor. Cualquier Gracias. cosa, entonces ahí me dice por el grupo. Miguel Ángel Sierra. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Miguel Ángel? Pues ahí un poquito perdido en la interpretación de la gráfica, que eso es como que me mama un poquito ahí perdido, pero en las ecuaciones bien, que es reemplazar y listo. Listo, entonces volvemos a lo mismo, revisar la parte del libro, ahí hay muchos ejemplos, también hay mucho contenido en YouTube para que revisen sus propias falencias. Sí, profe, gracias. Listo. Johan Andrés Suesca. Fernando Tuirán. Germán Umaña. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Germán? Regular, pero ahí vamos. ¿Por qué, Germán? No, es que estoy en... No, lo que pasa es que estoy en un proceso oncológico y estos días he estado con preocupaciones porque me salieron unos exámenes regulares, entonces no he tenido así como cabeza para ponerle mucha atención a esto. Listo, Germán. No, sí, primero lo primero. Pronta recuperación, entonces. Vale, profe, gracias. Bueno, María Alejandra Velázquez y Alfonso Cerda. Listo. Profe, Alfonso Cerda escribió un mensaje diciendo que no pudo contestar porque está sin conexión. Listo, gracias. Ya le puse acá la asistencia. ¿Faltó alguien por llamar? Listo, creo que ya son todos. Entonces nos vemos mañana a la misma hora. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, buenas noches. Que descanse, Gracias, profe. profe. Feliz Muchas noche. gracias. Que esté bien. Feliz noche para todos. Que Feliz descansen. noche para todos. Que descansen.